Eran tiempos de guerra en Europa, cuando muchas familias tenían que decidir no tenían otra alternativa más que enviar al padre de familia a la guerra. Un padre de familia, esta es una historia, recibía una carta del gobierno reclutándolo para el servicio militar de su país. Este hombre tendría que dejar a su familia, a su esposa, a su hijo, para servirle a su país e ir a la guerra. Después de hablar con su esposa, darle la triste noticia, derramar unas lágrimas juntos, deciden que es tiempo de ir a hablar con su hijo y darle la noticia también. Habiendo aprobado todas las pruebas físicas, todas las pruebas mentales, es aceptado por el servicio militar. Y llega el día donde tiene que ingresar hacia la base militar. Entre lágrimas se despide de su esposa, con un tierno beso y abrazo le dice que la ama. Luego se agacha y se despide de su hijo, sin saber si lo volverá a ver. Y le dice a su pequeño hijo, no sé si te volveré a ver, pero te digo esto, pase lo que pase, cuida de tu madre, sea un hombre justo y nunca dejes de buscar el bien. Te amo. Le dejó una misión a ese pequeño. El pequeño creció, pero no volvió a ver a su padre. Siendo ya grande, atesoró las palabras de su padre y vivió conforme a ellas todos los días, haciendo lo posible por cuidar de su madre, haciendo lo posible para ser justo y buscando también así el bien, con el recordatorio de que su padre lo amaba. Con un gran aliento para su corazón, decidió vivir para esa misión. Estas palabras fueron en las que él halló propósito para cumplir la misión que su padre le dejó. Aunque bien esta historia es ficticia y nosotros no nos podemos relacionar a esto porque no es nuestro contexto, sí podemos relacionarnos en algo. Tenemos una misión y Jesús dejó con claridad cuál es la misión para su iglesia. Y así como ese niño encontró propósito en las palabras de su padre, que nosotros, la iglesia del Señor, halle propósito en las palabras de Cristo Jesús. En este momento de la historia de Jesús estamos llegando a sus últimos días en esta tierra. Ya Jesús había predicado, ya Jesús había confrontado a los escribas y a los fariseos, ya había multiplicado los panes, ya había resucitado a los muertos, ya había sido perseguido por los líderes y había sido traicionado por Judas para este momento. Habló a sus discípulos sobre lo que habría de venir en los siguientes días o en los siguientes momentos. Tuvo que responder ante el concilio y lo declararon digno de muerte por haber sido declarado el Hijo de Dios. Pedro lo negó, fue entregado a Pilato, el pueblo decidió salvar a Barrabás y Jesús, condenado a muerte por crucifixión, fue azotado, cargó la cruz y al final fue colgado, murió y fue sepultado. Una piedra selló la tumba y esta fue rodeada con guardias para que velaran por el cuerpo y que nadie se lo robara. Al tercer día, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Llegaron y un ángel descendió del cielo y les dijo que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado. Les dijo que lo vieran por su propia cuenta y que buscaran a los discípulos para que fueran al monte en Galilea, donde Jesús les habría de ver según les había dicho. Luego Jesús se apareció a ellas, confirmó las palabras del ángel. Los guardias que habían quedado como muertos a la imagen del ángel, fueron a donde los sacerdotes principales del pueblo y les dijeron lo que había sucedido. Pero ellos toparon con que los sacerdotes les dijeron que no dijeran lo que habían visto, sino que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado y recibieron un soborno. Y entramos a esta escena donde los discípulos llegan al lugar que Jesús les había mandado. Y aparecerse a los discípulos, hay duda de parte de algunos de ellos, y esas palabras, las primeras a ellos después de haber vencido a la muerte, son las que vamos a estudiar hoy. Y mis hermanos, va a ser el propósito de la iglesia del Señor. Y el título de la prédica lo dice así: la iglesia comisionada por el Rey resucitado. Hoy tengo un solo propósito, y es poder mostrar la responsabilidad activa de la iglesia en la misión global, es decir, hacer discípulos. Y somos motivados únicamente por la presencia y la autoridad de Cristo. La idea central en la que nos enfocamos
simplemente que al meditar en nuestra responsabilidad en la misión, debemos considerar que con toda su autoridad, el Señor Jesucristo decidió enviarnos a nosotros para ser discípulos, recordándonos que Él estará con nosotros. El primer punto que vemos hoy y debemos considerar es que al meditar en nuestra responsabilidad de la misión, debemos considerar algo. Somos enviados por el Señor Jesucristo, el Rey que tiene toda autoridad. Vemos los versículos 16 al 18, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De nuevo, entramos a una escena en el versículo 16, donde los discípulos llegan a Galilea. Y es importante ver por qué ellos llegaron a Galilea, y no estaban con esas mujeres en la tumba. En Mateo 26, si pueden acompañarme, en Mateo capítulo 26, 2 capítulos antes, versículos 31 y 32, vamos a ver algo sumamente importante. Para lo que estamos leyendo, estamos en el contexto de la traición de Judas. Estamos en el arresto de Jesús. Y dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está en Zacarías 13:7, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Luego en el versículo 32 les dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahí tenemos las palabras del Señor Jesús antes de siquiera haber muerto y luego resucitar. Le dijo a los discípulos a dónde los habría de ver. Inmediatamente después de esta escena es cuando Pedro le dice que no lo negará, pero sí lo hace. Los discípulos tuvieron temor, los discípulos estaban asustados cuando arrestaron a Jesús. Vemos en el versículo 56 de Mateo 26, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, como decía el versículo 31, lo abandonaron y huyeron. Ciertamente para los discípulos debe ser impactante ver cómo una vez más la palabra de Jesucristo se cumple. Lo que su Señor había dicho una vez más sucede. Pero algo importante a reconocer es que los discípulos, después de haber huido, a pesar de su temor, creyeron en las palabras del Señor y fueron a Galilea. Fueron al monte donde Jesús les dijo que los iría a ver. Desde antes que las cosas sucedieran, el Señor Jesús había hablado a los discípulos de esto que pasaría. Pero la razón de por qué es importante comprender esto es debido al propósito de Mateo al citar tanto el Antiguo Testamento. Él quiere poder afirmar lo que los judíos querían tanto negar. Este era el Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento. De él eran las profecías. En el versículo 17, al aparecerse a los discípulos, dice que le adoraron. Y esta adoración se entiende como el acto de reverenciarse ante él, de postrarse ante él. Estos hombres estaban viendo a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Claro que lo adoraron como el rey que es. Se menciona que hay duda de parte de alguno de ellos, quedándonos con lo que el texto dice en su contexto. Probablemente la duda se da por la distancia a la que están de Jesús. Por eso el versículo 18 dice, acercándose Jesús les habló. Y para poder comprender la relevancia de este mensaje, la importancia de este mensaje, hay que comprender diversos aspectos. En ese primer punto, vamos a entender quién está hablando, quién es el emisor del mensaje, quién se está encargando de comunicar algo. Comprender quién es el que comunica nos permite entender qué es lo que está comunicando. Y en este texto, algo va a quedar claro sobre Jesús, pero para los judíos era impensable. La expectativa judía de un Mesías era algo político, algo militar. Alguien que liberaría a Israel de la opresión vivida en el Imperio Romano.
Y esto hizo imposible que ellos pudieran considerar a Jesús como ese Mesías. Lo que habían visto hasta este momento de Jesús no les daba a ellos la impresión de que Él sería. Se imaginaban que llegaría con toda fuerza, estrategia militar, influencia política, a restaurar el trono de David inmediatamente. Sin embargo, por algún motivo, este fue el único enfoque con el cual decidieron pensar en el Mesías. Escogieron esta estrategia militar y esta fuerza política como el único criterio que demostraría que ese sería. Pero nosotros sabemos que además de ser el rey triunfante que es, también era el siervo sufriente. Así como lo decía Isaías 53, ese era el siervo sufriente, que llevaría todo el dolor, que soportaría las enfermedades, que soportaría la humillación, que llevaría en sí la ira de Dios. Él fue molido por nuestras iniquidades. Él fue quebrantado por Dios. La esperanza que tenían los judíos era que vendría una figura política y militar, pero el llamado que Jesucristo hizo al arrepentimiento fue ignorado por ellos. Y a este pensar que por eso no les impresionaba lo que veían de Jesús, se suma la cruz. ¿Cómo un Mesías va a ser crucificado?, pensaban. Pero para sorpresa de los judíos, este Mesías era más fuerte de lo que se había imaginado, porque este Mesías resucitó de entre los muertos. La escena que tenían los discípulos frente a ellos era Jesucristo mismo, resucitado de entre los muertos. Ellos entendían que este era el Rey resucitado. Este era el Rey de Reyes, este era el Señor de Señores. Jesús, quien tiene nombre sobre todo nombre, expresa en estas palabras que tiene suprema autoridad sobre toda cosa creada en el cielo y en la tierra. No hay duda de que este era el Rey resucitado, el Hijo de Dios, que afirma que toda autoridad le ha sido dada. Y es ahí donde la palabra autoridad adquiere importancia. Se refiere a la potestad, al derecho o al poder que le ha sido entregado. Y Jesús tiene ese derecho, autoridad, poder. Pero tal cosa solo pudo haber sido entregada por alguien que ya la tenía. No se puede otorgar algo que no se tiene. Entonces sabemos que solo Dios mismo, el creador y sustentador del universo, le podría dar a Jesús, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, autoridad o potestad sobre el cielo y en la tierra, pues es su propiedad, es de Dios y le da esa autoridad al Hijo. Esto significa que ahora Jesús estaba en absoluto dominio sobre todo lo existente. La importancia de entender que Él resucitó, y más allá de entender, creer que Jesucristo resucitó, recae en comprender que esto nos afirma que Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y entender o asimilar que Él es el Hijo de Dios permite profundizar el que Él sí tiene toda la autoridad sobre cielo y tierra. Y cuando vemos a Jesucristo como Él es, Dios mismo, podemos entender que su palabra, sus palabras, son divinas. Por su naturaleza divina, sus palabras son divinas. Tienen toda autoridad. Leo para ustedes Daniel capítulo 7, versículo 14. Dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vemos las promesas que se hacen del Mesías. En el Salmo 72, y póstrese ante él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. Queda claro que desde la eternidad se sabía que Jesús, ahora en forma de hombre, tendría toda autoridad, completo dominio sobre la creación.
Y vemos que este mismo Jesús, el Rey resucitado, es el que se acerca a sus discípulos y les dice estas palabras. Y al meditar en estas cosas, en estas verdades que vemos que el texto propone, deberíamos preguntarnos si en nuestras mentes Jesús tiene toda autoridad sobre cielo y tierra. En nuestras mentes vemos a Jesús como ese Rey resucitado que tiene toda autoridad. Cuando meditamos en esto, si verdaderamente lo pensamos, eso debería de producir algo. Y lo que debería producir es completa seriedad a la orden que se nos dará. El mandamiento que se nos está dando viene de Dios mismo. Debemos pedirle al Señor mucha humildad para poder reconocer que somos sus criaturas y como posesión suya obedecemos lo que Él nos manda hacer. Y le rogamos al Señor que así como los discípulos lo hicieron, nosotros lo hagamos y le adoremos. Si consideramos que ese es verdaderamente el Rey resucitado en nuestro corazón, debería de provocar una contemplación inmensa por la majestad del Rey resucitado. Otra cosa en la que deberíamos meditar es qué provoca ver a Jesús como ese Rey resucitado. Entonces, si sabemos que la profecía de su resurrección se cumplió, podemos confiar en que sus palabras sobre el futuro también se cumplirán. Meditar en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos nos permite crecer a nosotros en esperanza, en fe, para así confiar con mayor profundidad en las palabras del Señor. Lo que Él ha dicho en toda su palabra se ha cumplido y lo que dijo que pasará, así será. No se trata solo de entender y explicar a los demás lo que se dice sobre Él, es tener un corazón que ha asimilado que la persona que está hablando es Dios. Con la claridad que nos permite tener quién está enviando ese mensaje en el primer punto, en el segundo punto, al meditar en nuestra responsabilidad de la misión, considerando que hemos sido enviados por el Rey resucitado con toda autoridad, nos envía a ser discípulos. Dice el versículo 19 y la primera mitad del 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, así como en el primer punto era necesario entender quién estaba enviando ese mensaje, quién estaba hablando, ahora vamos a ver en este punto el receptor de ese mensaje. Y no solo se va a ver a quién le está hablando, se va a ver el propósito, la razón de ese mensaje. Vemos la razón de su comunicación y este mandato está dirigido a los 11 discípulos, pero tiene implicaciones para todos los cristianos hoy. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ahí hacemos una pausa y creo que es importante considerar cómo pasamos de que hubieran discípulos a que hubiera una iglesia. ¿Cómo vemos eso en la Escritura? ¿Cómo pasamos a hablar de los discípulos a hablar de iglesia? Porque como lo vemos en el título, esta comisión la estamos planteando desde que es el Rey resucitado a su iglesia. Y es aquí donde el libro de los Hechos demuestra cómo entendieron los discípulos esto y cómo lo llevaron a cabo. Cómo los receptores originales de ese mensaje entendieron y cumplieron lo que se les dijo. Vemos en Hechos 1:8, lo leímos ahora al inicio, donde el Señor Jesús llega, se dirige a los discípulos y les dice durante el tiempo que Él estuvo resucitado, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 dice eso. Y luego vamos a ver en Hechos 2, posteriormente, cómo llega ese poder que el Señor decía, cuando el Espíritu descendió y los llenó a todos.
Después de esto que sucede, Pedro los llama al arrepentimiento, los llama al bautismo, justo como Jesucristo se los había indicado que tenían que hacer, de manera que el Espíritu seguía llenando a los que así hicieran, y conforme se desenlaza la historia, se puede observar cómo se fue creando una comunidad de redimidos, una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, redimidos por su obra. Ese es el inicio de la iglesia del Señor. Desde el inicio de los tiempos, en Génesis 3, vemos la voluntad del Señor. Él tomó la iniciativa para salvar al hombre. Adán, ¿a dónde estás? Y luego, en Génesis 12, le da la promesa de que su pueblo, ¿verdad?, sería Israel y bendeciría a todas las familias de la tierra. Pero luego, cuando Israel falla en obedecer el llamado del Señor, Él levantó la iglesia para continuar su obra de bendecir a todas las familias de la tierra. Tenemos claro que Jesús es el Rey resucitado. Tenemos claro que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero nos preguntamos, ¿qué será el Rey con toda autoridad sobre cielo y tierra? ¿Irá a hacer con esa potestad? ¿Qué irá a ordenar? Entonces nos preguntamos cuál es la orden que el Rey resucitado tiene para los suyos. Les dice a sus discípulos y les permite de manera preciosa, misericordiosa y bondadosa involucrarse en el glorioso futuro de su majestad. Les permite ser parte. Les dice, por tanto, o pues, dependiendo de la versión que tenga. Por tanto, debido a esto, debido a que tengo todo poder y autoridad, les digo, vayan y hagan discípulos. Aquí entra una parte realmente clave para poder entender el significado de ese texto. Tenemos el verbo imperativo, siempre se habla de eso. El verbo imperativo es la orden, lo que se debe obedecer de ese texto. Y en el idioma original la palabra es hagan discípulos, es una sola palabra, no es dos como en el español, es una sola. Hagan discípulos, discipulen. Entonces, al entender la orden, también se expresa una manera específica de cómo hacerlo, yendo, bautizándolos y enseñándoles. Entonces tenemos el verbo, la orden, tenemos los participios, entonces tenemos los verbos, lo que hay que hacer, los participios explican cómo hacer la acción que hay que hacer. Espero que se quede claro y que no enrede. Verbo, la orden, lo que hay que hacer, la acción, el participio, cómo hacer eso. Es así de sencillo. ¿Por qué es importante entender eso? Hagan discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizándolos, enseñándoles. No es como se nos antoje. El mandato principal es hagan discípulos. Y esos discípulos, la manera en que lo tenemos que entender es crear alumnos, es crear o instruir a estas personas, hacer aprendices y finalmente que alguien se convierta en un discípulo, un seguidor. Y así como sabemos qué es lo que hay que hacer, vamos a tal vez profundizar un poco en cómo hacerlo. Se dice que la meta es formar creyentes que formen a más creyentes. Y dicen algunos teólogos, que es el ciclo continuo de la iglesia hasta que Jesucristo vuelva. Crear creyentes que creen o que formen más creyentes. Y en eso nos deberíamos de enfocar. Un discípulo, la persona que debe de ser formada, no es alguien que simplemente se ha dispuesto a recibir clases como un oyente y escucha todo lo que le decimos, sino una persona que está constantemente aprendiendo y quiere aplicar, quiere llevar a cabo lo que ha aprendido. Para un creyente, los días de aprendizaje nunca terminan. Mike Dever, en una serie de libros que se llaman Marcas de una Iglesia Sana, tiene uno específicamente del discipular y lo define de la siguiente manera. Discipular es el acto de ayudar a otros a seguir a Jesús. Si no había quedado claro con el colocho que hice, ahora quedó claro. El acto de ayudar a otros a seguir a Jesús.
Es así de simple. No es más, no es menos, pero sí se nos explica cómo este mandamiento, el ir a ser discípulos, tiene una manera específica de ser ejecutado. Ir, bautizar, enseñar. Y en su bondad y misericordia el Señor no solo nos dice qué hacer, nos dice cómo hacerlo. Primer punto, vemos que es ir. Y el ir o el vayan, un mandato nunca antes establecido. Deben hacer lo que Jesús hizo con ellos, con hombres de toda nación. En el mundo judío, se aceptaban prosélitos. Gente de otra religión llegaba y se convertía al judaísmo. Pero por otro lado, en el cristianismo, la instrucción es ir a buscarlos y predicarles. Los judíos buscaban distinción del resto. Los cristianos más bien buscarían unirse, ya que no habría judío, no habría gentil, no habría bárbaro, no habría escita, no habría amo, no habría siervo, sino que sería un terreno parejo donde todos serían justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús. Jesús contradijo la idea judía, instruyendo que para ser discípulos habría que movilizarse a todas las naciones de la tierra. Nosotros estamos aquí un 2025 en Costa Rica porque alguien decidió obedecer ese mandato. Luego de ir, se nos llama a bautizarlos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una conciencia clara de la Trinidad. El Padre, como vimos en Génesis, tiene la intención de salvarnos, tuvo la disposición de hacerlo. El Hijo se sacrificó para que nosotros fuéramos redimidos en su sangre, y el Espíritu Santo que mora en el creyente para guiarle conforme a lo que el Hijo enseñó. Si usted es creyente, el ánimo es hoy, si usted está escuchando esto, bautícese. No existe tal cosa como un creyente que no sea bautizado. ¿Por qué? Lo que quiero comunicar con eso no es para que ponga en duda su salvación, es para que pueda afirmarlo con la mayor certeza posible de que cuando nos bautizamos, estamos identificándonos personalmente con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y ahora nosotros podemos proclamar públicamente que somos seguidores de Cristo Jesús. Luego de ir, y luego de bautizarlos, como vimos en Hechos 2, en Hechos 1, en 2, que Pedro lo estaba haciendo, se llama a enseñar a guardar todo lo que él ha mandado. Luego, a la hora de obedecer este mandato, la iglesia no solo le interesa tanto la salvación de esa persona como le interesa su santificación. Sería una obra incompleta que esa persona escuche nada más un mensaje, pero no tenga acompañamiento durante su caminar en el crecimiento espiritual. Es decir, no es suficiente con que haya escuchado, sino que es necesario que se pueda evidenciar un fruto de haber escuchado. Dice Samuel Pérez Millos, la Biblia no es un libro de información, sino de formación. No puede quedar más claro. La Biblia no es para nada más tirar bibliazos a los demás. Esa Biblia sirve, es viva y eficaz, para que esa palabra transforme el corazón de alguien. Cuando creen en Cristo Jesús como su Señor y cuando creen en Cristo Jesús como Salvador, podemos predicarles la palabra para que sean formados conforme a su imagen. Es fácil caer en la trampa de la repetición memorística, de usar las palabras correctas, pero no las palabras honestas. Este era el acto hipócrita que Jesús tanto reprendió y confrontó a los fariseos. No queremos que aquellos que el Señor nos permita discipular nos den las respuestas correctas, pero luego son respuestas vacías, sin un genuino afecto por las preciosas verdades que ahí se dan en el Evangelio. El texto dice que les tenemos que enseñar a guardar las cosas que Jesús enseñó, no a memorizar lo que Jesús mandó, no simplemente a repetir
no da la respuesta correcta, sino que cuando discipulamos personas, le estamos ayudando a esa persona a seguir a Jesús. De nuevo, topamos con la misericordia del Señor, que no solo dice que hay que enseñar, sino que dice sobre lo que se debe enseñar. Cuando hablamos de discipular a los demás, no es hacer esto de contar anécdotas emocionales o experiencias personales, lo que llamaríamos de compartir mi testimonio a esa persona. Y como antes estábamos vacíos y ahora estamos llenos en el Señor, y antes todo era blanco y negro y ahora es de colores. No se trata de eso. Lo que nosotros tenemos que compartir es el mensaje que tiene poder para salvación. Compartimos el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento que Jesucristo hizo para que haya una respuesta en arrepentimiento y fe. Nuestro Señor llamó al arrepentimiento de los pecados. Cuestionó en su momento la intención del corazón en cada momento. A diferencia de la ley, Él dijo, no es adúltero el que fornica, sino el que ve con lujuria. El corazón es el problema. Luego le dijo, no es asesino el que mata, es el que odia a su hermano. La intención del corazón. Entonces vemos cómo Jesús enseñó que antes de que hubieran acciones pecaminosas, habían intenciones pecaminosas. Jesús estaba advirtiendo sobre el poder del pecado. Y Él estaba advirtiendo que hay que guardarse de la hipocresía del fariseo, que sí, no mataba, sí, no fornicaba, pero su corazón completamente torcido, desviado de la verdad, siendo un hipócrita, haciendo y diciendo lo correcto, pero no creyéndolo. Por esto mismo Jesús explicó que solo por medio de Él se llegaría al Padre. Su mensaje estaba centrado en Él y en la cruz para poder redimirnos. Es importante reconocer que el discipular, si bien no es exclusivo dentro de la iglesia nada más, se puede hacer afuera, pero reconocemos que el espacio más coherente para hacerlo es dentro de la iglesia. En el mismo libro, dice Mike Devery, quiero citarlo, el ministerio de las ordenanzas, el ministerio del bautismo y la enseñanza tienen lugar principalmente a través de las iglesias. Las iglesias cumplen la gran comisión y discipular es el trabajo de las iglesias. Mediante el ministerio eclesial, del bautismo y la cena del Señor, nos reconocemos unos a otros como creyentes. Y esto provee un contexto de rendirnos cuentas o de rendición de cuentas que es espiritualmente beneficioso en las relaciones del discipulado. A través del ministerio de enseñanza en la iglesia y de los ancianos, los cristianos aprenden a obedecer todo lo que Jesús ordenó. El primer lugar donde los cristianos deberían procurar ser discipulados y discipular de forma regular es a través del compañerismo dentro de la iglesia. Cierro la cita. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Sí, el contexto más apropiado de discipular es dentro de la iglesia. Cuando llevamos a alguien, le predicamos el evangelio, no dejamos a esa persona libre en el océano, lo traemos a esta pecera para que pueda ser cuidado. Tenemos de alguna manera a esa persona que pueda ser discipulado dentro de lo más seguro que se podría hacer. Por esto mismo, como entendemos que la iglesia ha sido comisionada, nos preguntamos, cuando alguien tiene el deseo de ir a discipular a las otras naciones, la iglesia debe cuidar a ese misionero por medio de ¿qué? Del discipulado, para que ese misionero pueda ¿qué? Discipular a otras personas, de manera que al discipularlos, ellos quieran discipular a otros. Y así poco a poco se va a ir creando una comunidad de creyentes que puedan observar las ordenanzas para que se multipliquen al considerar discipular a otras personas dentro de su contexto, y de esa manera se va haciendo sostenible el poder discipular en otras naciones también. Discipular, ayudar a otros a seguir a Jesús es nuestra meta. Y en nuestro contexto y en otras naciones, la iglesia tiene un rol activo en esta tarea. No depende del creyente individual, sino de la comunidad de creyentes. Así como lo entendieron en Hechos, lo tenemos que entender nosotros hoy.
Personas que habían sido discipuladas, formadas dentro del marco de una iglesia, fueron enviados a discipular en otros lugares. Por eso entendemos que cuando queremos llevar a cabo la misión, no es que se me antojó ir a un lugar porque creo que es bien bonito y quiero compartir ahí el evangelio. La comisión le ha sido dada a la iglesia para que pueda ir a discipular a otros por medio del cuidado de esas personas, que los que están yendo y los que van a ser conformados ahí como creyentes. Y cuando nosotros vemos esto, la primer pregunta que nos debemos hacer es si somos verdaderamente discípulos del Señor Jesús. Un discípulo que no solo aprende, sino que cree. Un discípulo que su vida será un reflejo de esa convicción. Porque los discípulos que nosotros somos hoy son los discípulos que mañana vamos a formar. Y eso tiene que quedar claro. El discípulo que nosotros somos hoy es el discípulo que iremos a formar mañana. Y más nos vale estar buscando crecer en semejanza a Cristo para poder discipular, para que sean como Cristo y no como nosotros. En Mateo 16, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Es decir, cuando nosotros discipulemos, no le tenemos que enseñar una serie de tradiciones, fórmulas o recetas a esa persona para que haga las cosas bien. Le tenemos que recordar constantemente que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Jesús. Luego de cuestionarnos si estamos siendo verdaderos discípulos, también tenemos que preguntarnos si vemos el discipular como tarea de algunos, pero no de nosotros. Esta tarea o esta misión solo se logrará como iglesia, no como entes individuales. Esta tarea no fue dada a un pequeño grupo dentro de la iglesia. No fue dada solo a los pastores, a los diáconos o a los líderes. Claro que hay hermanos que han sido bendecidos con dones de enseñanza y de evangelización, que de esta manera edifican el cuerpo. Pero hoy salimos sabiendo que el Señor nos hizo partícipes a todos nosotros, a todos los creyentes, de la gran comisión, para ir a ser más discípulos. Así como se nos ha enseñado a guardar lo que el Señor Jesucristo dijo, vamos a ir a enseñarles a los demás a guardarlo. Iglesia, familia de fe, supliquemos al Señor que nos permita salir a otras naciones, pero mientras nos guía, mientras nos dirige, seamos fieles aquí en Costa Rica. Nuestro país necesita el evangelio también, necesita de iglesias que se tomen en serio el discipular, que no llenen sillas para entretener a la gente con lo que quieren escuchar, sino que se encarguen de hacer a esos discípulos temerosos del Señor. Roguémosle al Señor que en Cristo tengamos la valentía para ser discípulos, llamándolos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y en último lugar, al meditar en nuestra responsabilidad de la misión, debemos recordar que Él va con nosotros. Y dice el versículo 20 en su segunda parte: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos en esta sección del texto el motor de cómo llevar a cabo la orden de nuestro Señor. Con furor le dice, recuerden. Podemos entender esta palabra como una expresión llamando su atención. Les va a decir algo realmente importante. Lo que Él dirá a sus discípulos deberán de tenerlo presente para cumplir esa labor que les encomendó. Y sus discípulos hoy, nosotros, su iglesia, debe prestar atención también a lo que Él afirmará. El acto de recordar sus palabras
tenerlas presentes, es lo que va a permitirle al creyente tener la claridad de su verdad, para no caer así en el engaño del enemigo y cuando las circunstancias parezcan una pendiente cuesta arriba y nos cueste subir, no seamos engañados por él, sino que podamos recordar lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está diciendo eso? El Rey resucitado con toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Vemos en primer lugar que su compañía ya está con nosotros. Es un verbo presente. Yo estoy con ustedes. Es decir, el Señor no condiciona su compañía por ir a ser discípulos, sino que afirma que está con nosotros para ir a hacerlos. Y esa compañía está todos los días buenos y los días malos. En cualquier tipo de circunstancia, haya gozo o haya llanto, con nosotros está. Sea en la debilidad o sea en la fortaleza, con nosotros está. Sea que haya abundancia o haya escasez, con nosotros está. Sea que haya paz o haya persecución, con nosotros el Señor Jesucristo está. Es por esto que nosotros podemos confiar que en cualquiera que sea la circunstancia, Jesús afirmó que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el día que se acaben los tiempos, con nosotros está el Señor Jesucristo. La razón por la que nosotros vamos a ser discípulos, el motor que mueve la misión, no es una deuda con Jesús por su sacrificio. No es la culpa que sentimos por nuestros fracasos espirituales. El motor no es el temor de lo que dirán los demás sobre nosotros. El motor para llevar a cabo la misión es por medio de recordar que Él va con nosotros. El mismo Señor que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra está con nosotros en todo momento hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué nos motiva? ¿Es esto un privilegio o es esto una carga? Al meditar en la gran comisión, ¿estamos sintiendo algún tipo de carga por la culpa ya que creemos que no estamos haciendo lo suficiente? Deberíamos meditar en la preciosa verdad de que el ser partícipes de la gran comisión es una bendición espiritual, es un privilegio, y atender a ese llamado debiera ser un fruto, un resultado de la gratitud provocada por aquel que ha sido salvado por Cristo Jesús. No debiera ser una carga que nos pesa y nos atemoriza, sino debería de conmovernos al pensar que a nosotros, el más grande de los pecadores, el Señor le permitió trabajar consigo para hacer discípulos en todas las naciones. Luego pensamos en hacerlo. ¿Qué temores vienen? ¿Qué temores nos rodean? Por gracia del Señor, el miedo que tenemos aquí en Costa Rica no es el mismo que en Nigeria, no es el mismo que en el Medio Oriente. No se atenta con nuestras vidas por predicar el Evangelio, por lo menos no ahora. Pero sí hay miedos que debemos identificar porque están frenando el llevar a cabo la misión. Puede ser miedo a las consecuencias sociales, que no nos hablen más en la universidad, en el trabajo, por miedo a que nos tachen de anticuados o de radicales. Puede ser miedo a ser visto como inferior intelectualmente, porque en la sociedad se cree que aquel que tiene fe en Dios no tiene intelecto. Puede ser miedo también a las consecuencias económicas que esto puede conllevar. Que por predicar el Evangelio no sea el lugar apto para nuestro trabajo y ya no seamos el perfil que les correspondía. O en esa entrevista preguntamos sobre los valores que hay y luego resulta que no tenemos el trabajo.
sea cual sea el temor que haya, más allá de sentirnos mal por la razón que lo justificamos, hallemos consuelo en que Jesús va con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahora, ya no hay temores, ahora vamos a hacerlo. Pero ahora llega la pregunta de cómo hacerlo y qué decir. Eso puede ser abrumador, pero le digo, no se aleje de lo que el Señor mandó. No se enfoque en experiencias, concéntrese en la palabra del Señor. Vemos en Juan 14:26, para que lo anote y lo pueda ver. Juan 14:26, palabras de Jesús diciendo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Y luego en Mateo 10, versículos 19 y 20, un consuelo similar. Mateo 10, 19 y 20, se los leo, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. He ahí la importancia de recordar las palabras del Señor Jesús. No hay consuelo más grande para el creyente. Por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está con nosotros, así como aquel que está siendo torturado en Nigeria y en el Medio Oriente, el único consuelo que tiene es decir, Jesucristo está conmigo. No tiene culpa, tiene consuelo. Lo está haciendo no por temor a lo que será la eternidad, lo está haciendo porque está agradecido por la obra de Cristo. Que no nos mueva la culpa, que nos mueva la gratitud de la obra del Señor. Mi hermano, al meditar en esta responsabilidad en la misión, debemos considerar que con toda su autoridad, Jesucristo mismo decidió enviarnos a nosotros para ser discípulos, recordándonos que Él estará con nosotros todos los días. Iglesia, que así como le ilustraba la historia del inicio y ese niño hallaba propósito en las palabras de su padre y fue bueno y fue justo y cuidó a su madre, que nosotros, su iglesia, podamos vivir conforme a las palabras de nuestro Señor Jesús, que las atesoremos, que las valoremos como el propósito para ser discípulos de toda nación y haciéndolo de la manera que Jesús nos envió a hacerlo. Pero les ruego algo hoy. No nos vayamos con la culpa de no estarlo haciendo o comparándonos porque no somos el misionero que está en el otro lado. Salgamos a ser discípulos con la certeza de que podemos ir a hacerlo porque el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que ese sea el consuelo de los hijos del Señor y que ese sea el motor para poder movernos. Que como iglesia oremos y le preguntemos al Señor a dónde nos quiere enviar. Juntos podamos decir que el Señor nos envió a tal lugar a ser discípulos, pero mientras seamos fieles aquí y le pedimos al Señor que nos guíe para poder hacerlo.